En este fragmento del episodio 15, la España bizantina y sociedad visigoda, te explico cómo estaba estructurada la sociedad del reino visigodo de Toledo y las distintas etnias, culturas y religiones de la España visigoda. No olvides de darle a me gusta y seguirme si no lo haces ya. Y dentro vídeo. Bien, primero hay que hablar de demografía y etnia. Como explico en el episodio extra 6, Identidad goda y su evolución, los visigodos no son más que una fuerza militar acompañada de sus familias que con el tiempo pues, se fueron asentando en España y se convirtieron en aristócratas, es decir, en parte de la élite dirigente. Estamos hablando de entre 70 y 100.000 godos que se asentaron en la península ibérica y gobernaron sobre una población de entre 5 y 6 millones de habitantes, por lo que estamos hablando de una minoría privilegiada. Sin embargo, esta minoría no era privilegiada por razón de etnia, sino por su posición socioeconómica, porque la sociedad del reino visigodo no estaba segregada étnicamente. Se dividía según la condición de noble o no, o por ejercer, por ejemplo, un cargo público o eclesiástico. Por ejemplo, la prohibición de matrimonios mixtos, que no se quitó hasta Leovigildo, no era por motivos étnicos o digamos racistas, sino porque originalmente los godos eran una fuerza militar que tenía una serie de prerrogativas y de deberes propios de la casta militar. Así que si se casaban con una persona de distinta condición jurídica, se creaba un problema jurídico con sus descendientes. Y esto no es algo que se resolvió jurídicamente hasta décadas después de que los matrimonios mixtos hispano-godos se estuvieran produciendo. Al final ser godo pues, se convirtió en un signo de nobleza. Pero había muy pocos elementos culturales germánicos que pervivieran, es decir, los godos se romanizaron. Y por eso algunos autores hablan de que se formó la identidad hispano-goda, siguiendo un poco esa visión de ver a los visigodos como fundadores de España. Pero en el reino visigodo no solo había hispano-romanos y godos, sino que también había pues suevos, africanos, griegos y sirios, britones y por supuesto cántabros, astures y vascones, que no estaban tan romanizados como otras poblaciones hispanas. Así que la España del siglo VI y VII no era una región homogénea en términos étnicos e identitarios, ni tampoco era homogénea en términos religiosos, porque había arrianos, priscilianos, paganos y judíos, además de católicos. Todo esto es importante de destacar porque gobernar sobre una población diversa siempre tiene sus complicaciones. La sociedad visigoda es una sociedad propia de la antigüedad tardía y del mundo posromano, porque se mantienen esas mismas tendencias del Bajo Imperio de declive de las ciudades, disminución del comercio, aumento de las desigualdades y cristianización. Y a esto hay que sumarle nuevas tendencias, como el fin de las villas romanas y el auge de la aldea medieval, como ya vimos en el anterior episodio. ¿Y cómo estaba estratificada la sociedad visigoda? Pues como en la sociedad romana nos encontramos ante una sociedad estamental, dividida según si eran libre o no, o por si eras privilegiado por ser noble o por formar parte del clero. Entre los privilegiados por su estatus jurídico y posición socioeconómica estaban los godos, que se habían convertido todos en aristócratas. Todos aquellos también que ejercían cargos públicos importantes, los aristócratas hispano-romanos y los obispos y miembros del alto clero. En las fuentes y códigos legales estos son referidos como mayores, en contraste con los minores o inferiores. Además, también reciben otros apelativos como señores, senatores
y bueno, otros apelativos para así indicar su alto rango. Luego están las personas libres, pero no privilegiadas por las leyes ni desde un punto de vista socioeconómico. Aquí encontramos pequeños propietarios de tierras y negocios, comerciantes y trabajadores urbanos y de profesiones liberales que no mantenían relaciones de dependencia respecto a ningún terrateniente. Pero lo cierto es que cada vez había menos personas libres por la concentración de la riqueza en manos de grandes magnates. Y también por la Iglesia, así que lo que caracteriza a la sociedad visigoda por encima de todo son las relaciones de patrocinio y dependencia entre esos grandes señores y los siervos y esclavos. Como ya venía sucediendo desde el Bajo Imperio, no parece que hubiera muchos esclavos como tal, y el grueso de la población tenía la condición jurídica de siervo, que es un estatus que ni se puede considerar de persona libre, ni tampoco esclava. Los siervos en el reino visigodo eran campesinos dependientes, y de las pocas diferencias reales con la situación de un esclavo, es que los siervos no podían ser comprados o vendidos, ni ser separados de la propiedad en la que trabajaban. Había siervos en todos sitios. Había siervos del rey y del fisco que gozaban de una buena consideración, siervos de la iglesia, bastante numerosos, que trabajaban las propiedades de los obispados y monasterios, siervos domésticos que vivían con su amo y trabajaban en el hogar, y siervos rústicos, que eran el grueso de los siervos, que estos pues labraban el campo de los terratenientes. La condición de los siervos era hereditaria. Tenían que pagar una renta a sus señores y no podían abandonar la tierra que labraban. Estaban también obligados a servir como soldados si su señor así lo creía conveniente, y tenían pocos derechos, porque, por ejemplo, no podían llevar a su amo a juicio si éste abusaba de sus siervos. También es cierto que los patronos de los siervos pues tenían que asegurar la seguridad y alimentación de sus siervos. Y como los siervos debían obedecer a su señor, si éste, por ejemplo, se rebelaba contra el rey y era derrotado, los siervos no podían ser castigados legalmente porque solo habían cumplido con su deber de obedecer a su amo. Así que nos encontramos ante una relación pues muy desigual, pero con obligaciones por un lado y por el otro.